amigos, bienvenidos a Inglés Fácil, todo nivel con Luis. Hoy en la lección 105 vamos a ver dos partes gramaticales como son into, note que está junto, e into, separado. Vamos a ver qué significado cobran en el habla, así como en la escritura, y cómo usarlos. Vamos a iniciar con into, que está junto. Esto lo expliqué en parte en mi video número 21, donde expliqué algunas preposiciones, into incluido. Es una preposición, por tanto, que sugiere movimiento, ya sea corriendo o caminando hacia el interior de algún inmueble, como una casa, por ejemplo. Vamos a iniciar por ver dos ejemplos con into, con este significado, y también una excepción en su significado. Empezamos con into como preposición que significa el movimiento hacia adentro. Carla walks into the house. Carla walks into the house. Carla entra a la casa. Entra, es decir, camina hacia adentro. El siguiente es the students walk into the classroom. The students walk into the classroom. Los estudiantes entran, o es decir, también caminan hacia adentro, entran al aula o a la clase, tal vez para hablar con su profesor o profesora. Aquí está el significado de into como preposición que significa el movimiento hacia adentro. Ahora vean la excepción según el contexto que tengo aquí. In this movie, he turns into a monster. In this movie, he turns into a monster. Muchas veces, dependiendo del verbo que le anteceda a esta preposición, por ejemplo, turns, in this movie, he turns into, se convierte en un monstruo, turns into a monster. Aquí el into no es la preposición como tal de el movimiento hacia el interior de algún inmueble, aquí es convertirse en este caso, turns into a monster, convertirse o se convierte en un monstruo, metafóricamente hablando. Bueno, ahora vamos a into por separado. Explicamos lo siguiente. In se combina con un verbo antes de la palabra in, y así se forma una frase verbal. Después, to, si lo combinamos seguido de un verbo en su forma base, tenemos un infinitivo. Entonces tendríamos en este caso frase verbo in, to, verbo bases, tendríamos frase verbal con un infinitivo, tal como lo escribo aquí. Pero también puede ser que usamos una frase verbal, verbo in, y luego por separado to, con alguna otra expresión sin verbo en infinitivo o verbo en su forma base. Entonces estaríamos formando, reitero, si no tenemos después de to un verbo en la forma base, tenemos cualquier otra palabra y una expresión seguida, estaríamos formando una frase preposicional adverbial. Lo vamos a ver aquí en los ejemplos. Vamos a ver los dos ejemplos, frase verbal con infinitivo o frase verbal con una frase preposicional adverbial. Empezamos con el primer ejemplo. We walked in to talk to our teacher. We walked in to talk to our teacher. Nosotros entramos, note aquí, entramos para hablar con nuestro profesor o profesora. We walked in to talk to our teacher. En este caso, tenemos la frase verbal seguida de el infinitivo to talk, hablar. Entonces tenemos frase verbal con infinitivo. Y el siguiente ejemplo con la misma estructura. He comes in to give me the news. He comes in to give me the news. Él entra, comes in. Él entra para darme la noticia. Note que aquí tenemos frase verbal con infinitivo, el verbo dar, to give. Entonces tenemos frase verbal con infinitivo. Ahora veamos el segundo ejemplo, la frase verbal con una frase preposicional adverbial. Note aquí, César gives in to the pleas of his mother. César gives in to the pleas of his mother. En este caso tenemos la frase verbal gives in, y aquí no tenemos después de to un verbo en la forma base, tenemos en su defecto o en cambio tenemos un artículo
y luego la palabra please, súplicas, lo que significa César gives in to the pleas of his mother. César cede a las súplicas de su madre. César cede a las súplicas de su madre. De modo que aquí, a partir de to, no tenemos un infinitivo, más bien tenemos la frase preposicional adverbial. Cede a las súplicas de su madre. Tal vez César estaba por hacer algo indebido y su madre le ayuda a razonar y rectificar su pensamiento. Entonces César cede, gives in, cede to the pleas, a las súplicas de su madre. Y el segundo ejemplo con esta misma estructura es she came in to warm her hands. She came in to warm her hands. Ella entró a o para calentarse las manos. Tal vez estaba trabajando afuera, estaba haciendo mucho frío, se le empezaron a enfriar demasiado sus manos y entró para calentarse las manos. She came in to warm her hands. Note que aquí usamos into, junto, como preposición que sugiere un movimiento hacia el interior de algún inmueble, como una casa. Igual aquí, pero en el tercer ejemplo con into vimos cómo aquí, dependiendo del verbo que le antecede a la preposición, cambió el significado. Turns into se convierte en un monstruo. Bueno, y después vimos into por separado, como dijimos, frase verbal con infinitivo, después de to, un verbo en la forma base, pero vimos dos ejemplos con in, verbo, in, una frase verbal, y después to, en estos dos casos sin un verbo en la forma base, de modo que no tenemos un infinitivo, más bien tenemos aquí una frase preposicional adverbial. Espero que esta lección les sea de utilidad. Le agradezco de antemano me haya acompañado a esta lección y recuerde que en mi página de Facebook le dejaré una imagen ampliando el uso de estas dos partes gramaticales y también le dejaré un ejercicio escrito para que compruebe su comprensión. En mi próxima clase veremos Equity Comparatives, comparativos de equidad usando es. Esto vamos a explicarlo en la siguiente lección. Si le ha gustado mi trabajo, le invito a que me apoye regalándome un like, dejándome su comentario, suscribiéndose a mi canal y compartiendo mis videos en sus redes sociales. Igualmente, si desea que analicemos algún tema, espero sus comentarios y le atenderemos con mucho gusto. Gracias de antemano y nos vemos en la próxima.